Oramos por la palabra. Gloria a tu nombre, Señor. Te damos gracias de nuevo, Señor, por esta tarde, Señor. Y te pedimos, Señor, que tu presencia esté con nosotros, Señor, a través de tu Espíritu. Que sea declarada tu verdad, tu palabra, Señor. Que sea para edificación. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Necesitamos tu poder, Señor. Somos pecadores y hay una necesidad grande de tu poder en nuestra vida, Señor. Bendícenos en esta tarde, Señor, con el poder de lo alto, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Bueno, ya como lo he dicho antes, de hecho sobre eso voy a hablar en esta tarde. ¿Por qué buscas a Cristo? ¿Por qué lo buscas? ¿Por qué lo busco? Tengo aquí, ¿no?, los versículos, tengo subtítulo igual. ¿Por qué buscas a Cristo? ¿Tienes sed? ¿Permaneces en Él? ¿Por qué lo buscas, no? ¿Por qué lo busco? ¿Por qué estamos aquí? A eso hay que preguntarnos. Tenemos que preguntarnos. ¿Qué nos anima a confiar, a buscarlo? ¿Tenemos sed de Dios? ¿Permanecemos en Dios? ¿Permanecemos en Cristo? De eso vamos a hablar en esta tarde. Abrid conmigo la Biblia en Juan. En Juan 6, 26. A partir del versículo 26. Voy a leer un par de versículos, mucho voy a leer. Y después lo vamos viendo. Aquí nos dice, Juan 6, versículo 26. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida a vida eterna permanece, lo cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondiendo Jesús le dijo: esta es la obra de Dios, que creéis en el que Él ha enviado, en Jesucristo. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo le dio y comieron. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque habéis visto, no creéis. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todos los que me dieron no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero. Murmuraba entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que desciende del cielo. Y decía: ¿no es ese Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo traerá, y yo le resucitaré en el día postero. Escrito está en los profetas: y será a todos enseñado por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de Él, viene a mí. No que alguno ha visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree a mí tiene vida eterna,
yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que desciende del cielo, no como vuestro padre comieron el maná y murieron. El que come de ese pan vivirá eternamente. Darse cuenta, es un texto que a lo largo de los siglos muchos lo interpretaron mal, ¿no? Comer, le daba a los judíos comer su carne, beber su sangre, era muy ofensivo para ellos. Que ellos no comían una clase de animales y ahora da carne humana, se sintieron mal. Cuando Cristo le dice eso. Pero ahora vamos por el principio. Cuando le dice: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto a las señales, sino porque comiste el pan y os saciáis. Entonces, como le he dicho al principio, ¿por qué buscamos a Cristo? Acordaos que muchas veces le digo, los que son atraídos por el evangelio falso, que le promete solo cosas terrenales, que Dios arregla ese es problema de aquí, generalmente no conoce a Dios. Porque no son atraídos por el pan que viene del cielo, por el mensaje verdadero de Dios del arrepentimiento. Si son atraídos por el pan que sacia, solo aquí terrenal. El Dios que ofrece casas, el Dios que ofrece dinero, el Dios que te sana, y solo eso. Sí, que es verdad. Pero cuando hablamos lo que es principalmente es la salvación. Y cuando hay que predicar el evangelio, eso hay que predicar. Que los hombres tienen que arrepentirse, creer en Jesucristo y volverse a Dios. Principalmente es eso. Porque dice la Biblia: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás todo será añadido. ¿Por qué? Porque es lo que permanece. Y aquí Cristo le dice: me buscáis por el pan que comiste y se saciaréis, buscáis. Entonces, en el mundo evangélico, en el mundo protestante, en el mundo cristiano, hay mucha gente que solo busca a Dios para mantener su vida, ese cuerpo, para mantener su vida aquí. Y nada más. Y confía en Dios solo y únicamente por lo terrenal. Y Pablo dice: ay de nosotros. Pablo dice que somos de vergüenza si nosotros creemos en Jesucristo solo por lo terrenal. Y dice: trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces trabaja para la comida que realmente sacia. Nútrite con la palabra de Dios. Trabaja para Dios, en la obra de Dios. Haga la voluntad de Dios, permanece en la voluntad de Dios. Dale valor realmente, en primer lugar, a Dios. Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, por encima de todas las cosas. Y lo que aquí dice: trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, lo cual el Hijo del Hombre nos dará, porque este señaló Dios el Padre. Él es nuestra comida. Cristo es nuestra comida. Ese le señaló el Padre. No hay otro nombre dado a los hombres en quien puede ser salvos. Entonces, como he dicho antes, ¿por qué lo buscamos? Para que me dé trabajo, para que me dé un coche, para que tenga comida, para que tenga ropa, para que le vaya bien a mis hijos, para que me vaya bien en este mundo. Solo eso estoy pensando yo. Porque ese no permanece. No es para la vida eterna, eso es pasajero, eso pasará. Mas nos dice Cristo: trabaja primeramente para lo que permanece, para el reino de Dios. Haga la obra que Dios te llamó a hacer. Nútrete con la palabra de Dios, con Cristo. Permanezca en la verdad. ¿Sabe que mucha gente se corrompe por eso?
por lo que no sacia pensando que lo terrenal no puede saciar. Pero vaya conmigo ahora en Isaías 55. A ver aquí que nos llama también el Señor, lo que nos dice. Isaías 55, al principio, nos dice aquí, a todos los sedientos, venir a las aguas, y los que no tienen dinero, venir comprar y comer. Venir comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Lo mismo. Está diciendo, a todos los sedientos, ¿tienes sed de Dios? ¿Tienes sed? ¿Lo buscas realmente? ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? ¿Cuánto tiempo ora? ¿Estás pensando todo el día en la obra de Dios, masticando la palabra de Dios para ver cuál es la buena voluntad de Dios, buena y agradable? ¿Estás pensando eso? ¿Es eso primordial para ti en tu vida? ¿Qué es lo que sacia tu alma realmente? ¿De qué tienes sed? El mundo tiene una sed que nunca se sacia. Por eso quiere llenar su corazón. El que no conoce a Dios, el que no va a Cristo, el que no va a Dios, tiene una sed. Intenta llenarlo con lo que hay en este mundo, como le he dicho muchas veces. Películas. Tantas y tantas cosas que hay. Voy a hacer eso, voy a ir para allá, voy a disfrutar de eso y así más, porque piensa que sacia su alma con eso, pero nunca se sacia porque es algo que perece, que no es permanente. Mucha mentira, ¿no? O otro sacia su alma pensando que trabajando, conquistando, tener una casa con piscina, o comprarse un piso, o hacer otro, o tener niños. ¿Con qué sacias tú realmente tu alma? ¿Con qué se sacia? ¿Qué es los anhelos? ¿Cuáles son los anhelos de tu corazón? ¿Qué amas? ¿Qué buscas? ¿Qué te llena realmente? ¿Te llena la palabra de Dios? ¿Te llena Dios? ¿O no te importa? Porque eso se verá en lo que haces todos los días. Claro, no se puede engañar. A lo que le das tiempo, eso es lo que tú aprecias. Eso es. Entonces el Señor dice, a todo lo que tiene sediento venir a las aguas, ven al agua, ven a Cristo, ven a la palabra de Dios. Él es el pan que sacia el corazón. Él es que nos sacia el hombre interior, como predicamos la otra semana, el corazón, el hombre interior. No el pan ese físico, eso nos sacia, pero morimos después, el cuerpo muere, dice Cristo. Pero el que viene a mí, el que cree a mí, el que confía en mí, ese es para vida eterna. Su hombre interior se nutre y se alimenta con la verdad de Dios, que es Él. Venid a mí, venid, nos dice. Sí. Todos los que soy trabajado y cansado, yo lo haré descansar. Solo un Cristo puede descansar, solo en Él. El mundo, como lo he dicho antes, quiere saciar su alma, pero eso cada vez crea más ansiedad, más ansiedad. Todos los que buscan deleitar su vida con las cosas de ese mundo tienen más ansiedad y más problemas. Y el problema más grande, como lo he dicho antes, el tiempo va pasando, envejece, ya se le oscurecen los ojos, ya no ve bien, ya no escucha bien, ya no hay los que se deleitaba antes, ya no se puede deleitar porque la condición de su cuerpo y otras cosas, y también eso pasará. ¿Y con qué se queda? ¿Con qué se queda el que llega a la tumba? ¿Se queda con lo que se sació aquí? No. Los otros se sacia su alma, como hablamos, como fue ahora el carnaval, rocío, alcohol, droga, sexo, baile. Nos dice la Biblia, se levantó el pueblo de Dios, era idólatra, a beber y a comer y a bailar, a darle a la carne lo que le gusta, pensando que así se sacia y será feliz. Busca y busca, nunca encuentra esa felicidad, porque la carne no se sacia nunca. Nunca se puede saciar, solo si vamos al Señor, porque somos creados a su imagen y semejanza, y hay un hombre interior, no solo de pan vivirá el hombre, sobre toda palabra que sale de la boca de Dios, es muy claro. Entonces, como lo he dicho antes, el que vive e intenta saciar su vida con lo que hay en este mundo, más problemas tendrá cada vez más. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y cada vez está más frustrado, más frustrado, más frustrado. Lo que a él le gustaba, hoy no le gusta. Su corazón tiene que producir otros ídolos, otros que él ame para que tenga algo por vivir. Para algo que sacia su corazón. Y siempre el corazón del incrédulo produce idolatría. Ídolos, es cosas que sustituyen a Dios en su corazón.
Que no es Dios que sacia su corazón, si es la idolatría, lo que él se imagina que es como un Dios que sacia su hombre interior, ¿no? La vista, cuando miramos cosas, ¿no? Le digo muchas veces, las novelas, mirando novelas, día y noche, pensando que eso te sacia, son cosas mentiras, entra, sale, eso produce ansiedad, eso trae maldad, porque ahí ¿qué hay? Celos, pleitos, fornicaciones, maldades, toda mentira, todo es mentira. Entonces la alma se sacia, el hombre mira e intenta saciar su alma sin Dios con eso. Y nunca se sacia. Pero Dios dice, ven a mí. Yo te puedo saciar a todos los sedientos. ¿Tienes sed, como le he dicho antes? ¿Tienes sed de Dios? Búscalo. Si no tienes sed, no lo vas a buscar, te digo en serio. Y vas a vivir en este mundo, y mucha gente, en el mundo mismo evangélico, hay mucha gente que lleva 20 años, 30 años, y siempre busca saciar su corazón, su hombre interior, con las cosas de este mundo. Y nunca viene a Dios. ¿En serio? Nunca. Por eso dice, no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos, solo los que hacen la voluntad de Dios. ¿Y quién son los que hacen la voluntad de Dios? Los que tienen sed de Dios. Únicamente esa gente que ve a Dios, que ve a Cristo como algo que lo sacia, una comida para su alma, para el hombre interior. Darse cuenta, a la gente no le da valor al hombre interior. Ese es el problema más grande que tiene el ser humano. No le damos el valor que tenemos que darle al hombre que está dentro de nosotros. El hombre interior que vive en ese cuerpo. Ese se nutre solo con la palabra de Dios, solo con Cristo, porque Cristo es la palabra de Dios. Eso es lo que nos da a nosotros vida interior, porque dice, y a los que tienen dinero, venir comprar y comer, venir comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Vino es gozo, leche es plenitud, es gozo, es bienestar. Por eso dice, eso lo tiene, ¿dónde lo encuentra? En Dios, únicamente en Dios. Fuera no lo encuentra, no lo busque más. Mucha gente se pone esperanza, voy a trabajar, voy a cotizar, voy a tener una pensión, y después que tengo pensión, será feliz. Voy a obtener un buen trabajo, voy a hacer una buena carrera. Después, cuando yo termino y me conquisto todo eso, será feliz. Así. Y sigue el ser humano, cada uno con lo suyo. Otro cae en vicios, droga, alcohol, porque como no estudia, no quiere hacer una carrera, se busca saciar su alma con algo. Entonces, es droga, es alcohol, es sexo, es deporte, no sé qué. Eso tiene, es decir, practicar un deporte no es pecado. Pero ¿eso es lo que sacia tu alma? ¿Eso es lo principal que guía tu vida? O ir a trabajar también. Tengo un buen trabajo y eso es principal para mí. Lo más importante, ¿sabe qué es? Que tengo buen trabajo. Y hay también que dice la gente, ¿sabe qué es lo que es principal? Tener salud. Mentira. Mira, lo principal es tener a Dios. Amén. Principal, y después si tienes salud, gloria a Dios. Pero principalmente siempre estar Dios en tu corazón. Siempre eso es lo principal. No es tener salud, no es tener dinero, no es tener trabajo, no es ser inteligente, es ser sabio. Porque dice la Biblia, por el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Sabes? ¿De qué le sirve, dice la Biblia, a uno que gana el mundo entero y pierde su alma? ¿De qué te sirve? Dice. ¿De qué? De nada. Perdiste tu alma, perdiste todo. Está diciendo, si pierde el hombre interior lo que tú eres, ya lo perdiste. Estás fuera de la presencia de Dios, en el infierno. ¿De qué te sirvió este mundo? De nada, dice Jesús. Porque Jesús es la verdad. Entonces nosotros si lo comemos, tenemos vida interior. Tenemos realmente, pero si vivimos en este mundo y cogemos a Dios, es decir, tengo muchas cosas en este mundo que me hace a mí contento. Y Dios es una más que lo estoy añadiendo a mi vida, ¿sabes? Es decir, el culto. Después que estoy en casa, por ejemplo, todo el día delante de la tele, o salgo por ahí, hago tantas cosas para disfrutar y ser feliz, venir al culto también es parte de esa costumbre, para añadirlo a ese saciar mi corazón sin Dios. Eso no tiene sentido. Dios es lo que nos hace. Es decir, Dios como un creyente está en Cristo y nos hace a Dios. Está en toda la área de su vida. Va al trabajo trabajando, trabaja para Dios. Lo que nos hace siempre Dios por encima. En todo lo que hace, no importa el trabajo. De hecho, los creyentes verdaderos son los que hacen el mejor trabajo, porque lo hace como para Cristo. No se trata de no hacer cosas. No se trata de tener cosas aquí que nos gustan. Sí, hay cosas que nos gustan, que sea según la voluntad de Dios. Se trata de qué es lo que sacia tu corazón, la esencia de tu corazón, el hombre interior.
¿Qué es lo que busca? ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que buscamos? Porque tenemos casas, tenemos trabajo, pero puede ser que en una semana alguno de nosotros se vaya de este mundo. ¿Y de qué le sirvió? Porque ya no tiene nada. No podemos llevar nada de aquí. ¿Se da cuenta? Pero muchas veces escuchamos eso y lo escuchamos, y cuando sale la gente de ese lugar, sigue viviendo como si eso no sería una realidad, una verdad. Porque no sacia su alma. Cuando Dios no es muy importante para mí, empieza a tener otras cosas más importancia. Eso es lo que la Biblia dice de idolatría. Yo valoro en mi corazón. Porque, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué trabajas tanto tiempo pensando comprarte un montón de cosas, aún que no son necesarias, pensando que eso te sacia? Me voy a comprar ese mueble, voy a sacar otra, aunque está buena, un tiro, porque piensas que eso te va a saciar. Voy a cambiar el armario, porque eso me va a saciar. O ropa, cosas, andando en este mundo y trabajando para saciar, ¿qué? ¿No se da cuenta que no se sacia? Otra cosa es que algo necesario y tengo que cambiarlo. Porque está mala y tengo que cambiarlo. Pero lo cambio solo porque mi corazón es vacío. Pero para obtener esa cosa que yo me compro, tengo que trabajar y perder mucho tiempo. Y cada vez que quiero más tiempo voy a perder. Ya no tengo tiempo para Dios. No tengo para Dios ni físicamente, en práctica, y no lo tengo ni mentalmente, porque mi mente siempre está buscando cómo obtengo ese y otro, pero el problema es porque quiero saciar mi alma con eso, porque pienso que eso me hará feliz, aun cuando no es necesario. Este es el problema. Por eso nos dice aquí, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué gastas tu dinero en lo que no sacia tu alma? Lo que no sacia realmente el hombre interior. ¿Por qué no me ves a mí? ¿Por qué no te das cuenta que el único que puede saciar ese hombre interior soy yo, el Dios eterno? Porque el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué no entiende que tu hombre interior me necesitas? Y solo puedes saciarlo conmigo mismo. Está diciendo Dios, ¿no? Por eso dice, ¿por qué no gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Lo que no sacia, es real, no sacia. Y está diciendo, oídme atentamente y comer del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Oírme atentamente, dice, oírme a mí, espiritualmente, oír a Dios. Es echar cuenta lo que dice, no que voy a solo una palabra, es echarle cuenta a lo que Dios dice. Oírme atentamente, no gaste el tiempo en lo que no te sacia, porque realmente no te sacia. Búsqueme a mí, dice, y sigue diciendo, inclinad vuestros oídos y venid a mí. Oíd, vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno. La misericordia firme a David. Es oír la palabra de Dios. Escuchar a Dios. Nos está diciendo. Y vivirá vuestra alma. Si oímos a Dios, nuestra alma vive, si no, no vive. ¿Por qué no vive? Porque vive solo en este mundo, darse cuenta. Entonces se limita nuestra vida como un animal que no tiene ni conciencia que existe, que vive solo para sobrevivir aquí, nada más. Si no, tu alma no vive solo para eso, para sobrevivir un mundo que pasará, y nada más. Así hace también los perros, así hace también los lobos, los osos. Un mosquito hace lo mismo. Él vive solo para picar y vivir, picar y vivir. Nada más. Él no es consciente que existe y sigue. Pero nosotros, a Dios nos llamó a vivir. A que nuestra alma viva y sabiendo que hay vida eterna en Cristo Jesús. Es otra realidad. De las tinieblas, que eso es tiniebla. Vivir solo para eso, sobrevivencia es tiniebla. Creerme, es tiniebla. Porque eso todo pasa. Dios no manda que trabajemos, ese es otro asunto, porque tenemos que mantener nuestro cuerpo mientras vivimos aquí, pero es otra cosa aquí, es lo que ponemos en primer lugar y lo que nosotros amamos. Dice el Señor que inclinemos nuestro oído y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme de David. Dios ha hecho un pacto eterno con nosotros, y ¿sabéis a través de qué se ha hecho ese pacto? A través de la sangre del Cordero. A través de la sangre de Jesucristo, cuando fue la Pascua, ¿qué dice? Rompió el pan, tomar, ese es mi cuerpo. Y después dice, cogió la copa, y dice, esta es mi sangre que será derramado
Ese es el sangre del nuevo pacto que será derramado para muchos. El sangre del nuevo pacto es un pacto eterno que Dios hace con nosotros, que por medio de la sangre del Cordero somos perdonados, limpiados y salvos. Es un pacto. Por eso es el Viejo y Nuevo Testamento. Viejo pacto, nuevo pacto. En el nuevo pacto, ese pacto se ha hecho por medio de la sangre del Cordero. Por la vida de Cristo, vida suya por nosotros. ¿Se deleita tu alma cuando escucha eso? ¿Se deleita, se sacia tu alma cuando tú bebes la sangre de Cristo? ¿Qué eso significa? ¿Qué significa beber la sangre de Cristo? Es creer que esta sangre te limpia de toda maldad y te hace salvo dentro de ti mismo. Y que hay vida eterna. No te limita solo a ese cuerpo. No le teme la muerte porque vas a morir físicamente y deja de existir. No es así. Sí que la sangre, la palabra de Dios nos anima y nos dice y sacia a nuestro interior cuando dice que la sangre de Cristo es vida por nosotros. Entonces Dios ha hecho un nuevo pacto con nosotros y dice aquí un pacto ¿qué? Eterno. Pero el mundano no ve. El hombre del mundo, ahí los hace otras cosas, mira, se entretiene, le da igual, vida pasa, muerte. La muerte, diga la muerte, terror, se asusta, no sabe cómo librarse de eso, no conoce a Dios, intenta buscarlo, si Dios no se revela, así se muere. Y sabe que en ese estado como se muere, ese es el principio del infierno, y después le vendrá mucho más mal, separado de Dios eternamente, sin Dios, nunca lo buscó, nunca lo quiso, nunca sació su alma con él, aun cuando lo escuchaba, lo rechazaba, le daba igual. Yo prefiero esto, yo prefiero otras cosas, a mí me gusta más este mundo pasajero. Soy muy serio cuando hablamos, pero el que está en Cristo Jesús, el que resucitó a nueva vida, ve eso, ve el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Eso sacia nuestra alma cuando sabemos que Cristo murió por nuestros pecados. Porque comer la sangre, el cuerpo de Cristo, y comer su carne y beber su sangre significa eso, creer que Jesucristo murió por nuestros pecados. Creer que Él es el Hijo de Dios, el Mesías, que Dios lo envió para morir por nuestros pecados. Es comerlo. Es que el hombre interior, cuando come eso, no tiene condenación. Está quitada la culpa por la sangre del Cordero. Y hay una nueva esperanza. Resucitamos con Cristo. Hay una nueva esperanza, la esperanza de la vida eterna. Por eso nos dice la Escritura, no busques saciarte con algo que no te sacia. Dios ha hecho un nuevo pacto contigo por la sangre de su Hijo. Y tenga la mirada puesta en el cielo, en lo que viene, en lo que permanece. No en lo que perece, lo que es pasajero. No le dé el valor, porque esos son los que buscan a los gentiles que no conocen a Dios. Pero tú, el que conoce a Dios, ¿cómo que piensas que sigues pensando que puedes saciar tu alma con esas cosas pasajeras? Sabiendo qué pasa. El que te despertó, Dios nos despertó a una nueva vida. Y nos dice, he aquí que yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones, que aquí llamaré a gente que no conociste y gente que no te conocieron, correrá a ti. Nosotros los gentiles, gente que no conociste, y nosotros aquí corremos a Cristo. Pero eso, ¿qué significa en la práctica? Cuando escuchamos la palabra de Dios, vamos a Cristo. Vamos a Él porque aceptamos la verdad de Dios, porque Cristo está aquí entre nosotros por medio de su Espíritu, por medio de la palabra. Y si alguien no acepta la palabra de Dios, cuando está predicada realmente, no acepta a Él, ni corre a Él, ni a Dios. Sí, le da igual, porque Él no está físicamente ahora entre nosotros. No está. Está por medio de su palabra, por medio de su Espíritu, que vive en nuestro corazón, en cada uno de nosotros. Nos dice, que habite Cristo por fe en vosotros, vuestro corazón. ¿Se da cuenta? Que nosotros correremos a Él y aceptamos la verdad, porque los que son de Dios va a la luz, pero los que no son de Dios no va a la luz. Por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Por causa de Dios, Padre, y por Santo que te honró. Causa de Cristo. Los judíos no veían eso. Ellos pensaban realmente que le dará su cuerpo a comer, pero Cristo le está diciendo, yo soy que vino del cielo, les digo la verdad y voy a morir por vuestros pecados y la única forma de ser salvo son por medio de mi sacrificio. Si creéis eso, tenéis vida, pero si no lo creéis, no tenéis vida vosotros. Si quedáis en la condenación y así moréis en vuestros pecados, y eternamente seréis separados de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Volvamos de nuevo ahí, Mateo. En Juan 6.
Lo está diciendo después aquí. Seguimos. Y dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creéis en el que Él ha enviado. Juan 6. Juan 6, 28 y 29. Es decir, leí 28 y 29. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creéis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios. Que creer en Jesucristo que murió por tu pecado. Yo le he dicho muchas veces que hay mucha gente, que piensa que cree en Jesús, pero vive por sus obras. Eso en la práctica significa, Dios me aprobará y me aceptará porque soy bueno, porque hago su voluntad. Ese es por obra. No vive por el Hijo de Dios, no vive por el Espíritu. Y piensa que Dios lo acepta porque es buena persona. Eso es vivir por obra. Eso es pensar que puede ganarle el favor a Dios, es pensar que puede ganarte la salvación. Pero la obra de Dios real, respondió y le digo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál? Que crees en el que Él ha enviado. Que creemos, ese es comer a Jesucristo, ese es comer su carne, es creer mi interior, mi ser interior. Cree que Jesucristo murió por su pecado y que la única, por ejemplo, es en la práctica, imagínense, estoy en la cama para morirme. Y ahora voy a pensar, ¿he sido yo buena persona? ¿He hecho algo por Dios para que Él sea salvo? No, lo único que voy a pensar que soy salvo únicamente por lo que Cristo ha hecho por mí. Porque no es por obra para que nadie se glorie, dice la Escritura. No es por obra. El hombre de Dios nunca vive por obra. Que la obra es un producto de la salvación. Es el resultado porque soy salvo. Eso produce la fe en mi corazón. Pero nunca el hombre de Dios piensa que llegará al cielo por ser buena gente, por ser bueno, porque la obra de Dios es ser salvo por medio de Jesucristo, por eso se murió por nuestros pecados. Pero el que tiene esa esperanza, dice en Juan, en 1 de Juan capítulo 3, el que tiene esta esperanza se purifica y lo da como un hecho. El que tiene la esperanza de la vida eterna, el que cree y come la palabra de Dios, se purifica, y eso es el resultado que lleva y tiene obras hechas en el Espíritu, hechas en Dios. Pero el que no vive así en su interior y siempre vive en la condenación, pensando que tiene que añadir más a la obra de Dios, tiene un problema. Ya su alma tiene ansiedad, porque no está confiando en lo que Dios ha hecho por él. No está confiando en la gracia de Dios y piensa que no es suficiente lo que Cristo ha hecho en la cruz y necesita hacer más cosas para que sea salvo. Aquí hablamos de salvo. Otra cosa es examinar mi vida para ver si soy salvo. Es otra cosa. Es otra cosa, pero nadie se puede salvar por lo que Él hace, porque lo dice aquí, esa es la obra de Dios que creemos en el Hijo. Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues hace tú para que veamos y creemos que... ¿Qué obra haces? Nuestro padre comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo le dio a comer. No, que come el cuerpo. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. El Padre le envió a nosotros el verdadero pan del cielo, que es Jesucristo, es la palabra de Dios. Y eso cuando yo lo predico ahora, anima su corazón, ese espíritu. El Espíritu Santo lo convence en su corazón para tener convicción que Cristo es la única salida. Cristo es la única salida para la salvación, que está pagado el precio y estás libre por la sangre del Cordero. Y eso te anima a tu corazón interior porque todos somos pecadores, todos pecamos antiguamente y seguimos cayendo. No somos una práctica continua y necesitamos la salvación, necesitamos la sangre del Cordero. Si alguno pecara, dice, por eso tenemos Cristo, la sangre, dice, nos limpia de toda maldad. Nos limpia de toda maldad. Entonces, el que cree en ese pan que lo envió Dios, que es la palabra de Dios que se encarnó. Cristo es la palabra de Dios que se encarnó y habló. Y el que come esa palabra y lo cree, tiene vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, único Dios verdadero, y Jesucristo que tú enviaste. Pero ¿cómo lo conocemos? Por medio de la palabra que el Espíritu Santo nos convence. Nos convence que somos pecadores, que sin Cristo no hay salvación. Nos convence que Cristo es Mesías, el enviado de Dios, el que murió por nuestros pecados. Y eso trae paz a nuestro corazón y nos lleva a acercarnos a Dios, al Padre, con confianza. Eso trae bienestar en nuestro interior y apaga ese sed que tiene el hombre sin Dios. Si han quisto, somos llenos.
Y cuanto más te acerca a Cristo, más te nutre con Cristo, más paz, más seguridad y más constante serás en tu vida y más estable. Ya no necesitas buscar para allá, para acá, para allá, para acá, para ser feliz, porque en Cristo ya estás completo. Y cada vez que crece en el Señor y conócela por medio de la palabra del Señor, tiene bienestar interior. Contento, se quita la ansiedad, encima. Pero si nosotros no nos nutrimos con la palabra de Dios, entonces mi hombre interior ¿con qué se nutre? Porque como el niño recién nacido, desde ahí leche espiritual. Mas nosotros fuimos renacidos, dice la Biblia, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Se da cuenta? Entonces, si comemos la palabra de Dios y confiamos en Jesucristo, tenemos vida eterna. Pero si no confiamos y venimos aquí y tenemos doble vida en nuestro interior, hoy confío, mañana no confío. Cuando peco, pienso, no me puedo acercar a Dios. Tengo que hacer un montón de buenas obras para poder acercarme a Dios. Eso es muy, muy equivocado. Muy equivocado pensar que te puedes acercar a Dios, pequé y ahora voy a hacer cosas buenas para que Dios me acepte. No es verdad y no es bíblico. Yo si peco, tengo que ir al arrepentimiento, a Cristo Jesús a su pie y pedir perdón. Y dice la Biblia que Él es misericordioso y me perdona. Y soy salvo por la gracia de Dios. La gracia de Dios significa el favor de Dios hacia mi vida, por medio de Jesucristo. Mucha gente ha hecho esas cosas, pero no son bíblicas, porque somos salvos únicamente por gracia. Nosotros llegamos a la presencia de Dios por medio de Jesucristo siempre solo por Él. Dios nos ve por medio de la obra que Cristo ha hecho por nosotros en toda la área de nuestra vida, cuando oramos, cuando pecamos y nos arrepentimos, todo a través de Jesucristo. Ya está abierto el trono de la gracia, por eso se pagó el precio. Entonces hay vida. Si comemos eso, tenemos vida interior y vida eterna. Pero si no creemos, hay condenación, hay problemas, ¿ya? Problema grave, porque dice la Escritura, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Claro, ninguna. Está en Él, el que cree en Él, eso significa el que cree en Él, el que lo conoce. Y sigue diciendo 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. El que va a Cristo, dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, nunca. Él habla hambre no física, sí, ese hambre interior del hombre interior, que significa nuestra mente, nuestras emociones, lo que nosotros nos deleitamos, nuestros deseos. Cambia Cristo el deseo de nuestro corazón, cambia hasta nuestras emociones, lo más profundo de nuestro ser, porque estamos nutridos con Él. Igual que el cuerpo, cuando come algo, ya tu cuerpo va, así come comida cambiar genéticamente, hasta la genética de nuestro cuerpo lo afecta. Así Cristo, si comemos la comida del cielo, cambia la genética de mi corazón totalmente. Soy diferente. Como lo he dicho antes, cambia todos mis deseos el Señor, porque es Él que vive en mí, mas no vivo yo, y Cristo vive en mí. ¿Por qué vive Él en mí? Porque me nutrí con Él. Estoy nutrido con Cristo, como de la palabra de Dios, confío en la palabra de Dios, creo en la palabra de Dios. Mi hombre interior se sacia con eso, se deleita en el Señor, se deleita en el carácter del Señor, se deleita en la obra del Señor, se deleita cuando mira, empezando, y cuando dice la Biblia que Dios creó el cielo y la tierra, se deleita en todo porque es de su Padre. Ve la verdad de Dios y eso sacia su alma, da confianza. Cuando vemos nosotros la grandeza del Señor por medio de la palabra, eso nos da confianza en el Señor, eso nos trae paz en nuestro corazón, y eso hay bienestar, vino y leche, gratis, sin dinero. No necesito comprar un montón de cosas y gastar mucho de mi tiempo y mi dinero para saciarme. Ya estoy saciado, ya no tengo hambre, ya no tengo sed, porque en Cristo hay plenitud. Cristo hay el real. Por eso el hombre del mundo está engañado en el mundo materialista que tenemos. Por eso. Porque piensa que lo sacia lo que no sacia. Mas os he dicho que, aunque me habéis visto, no creéis. Todo aquel que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echará fuera. Todo el que el Padre da, es decir, cada persona no llega a Cristo solo si el Espíritu Santo te convence. Porque lo dice, todo aquel que el Padre me da, vendrá a mí. Porque es por gracia, eso es salvo por medio de la fe, y este es un don de Dios, no es de vosotros. Eso es, Dios da la fe en Jesús. El Padre da la fe en Jesús. Si el Padre no te da la fe, no irás a Él.
Jamás no lo verás como dice la Escritura. Por eso no saciará tu alma. Tiene que el Padre hacer, porque lo dice aquí. Porque dice en 36, más os he dicho que aunque me hayáis visto, no creéis. Y dan razón porque no cree, ellos no creían. Todo aquel que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echará fuera. Si el Padre no te da la fe, no irás a Cristo. Por eso ellos no podían verlo, que no con ese ojo físico, sino su mente, con su interior, no podía entenderlo. Por eso decía, no es este que es el hijo del carpintero, no obstante nosotros. ¿Cómo dice que descendió del cielo? Pero Pedro no dice lo mismo. Cuando lo preguntas, ¿y Pedro qué dice? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De verdad, Pedro, te digo que eso no te descubrió ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y sobre esa piedra edificaré la iglesia, y en la puerta de Hades permanecer contra ella. Está diciendo lo mismo que dice aquí. Pedro creyó en Jesús porque el Padre del cielo se lo reveló. Esa gente no creyeron porque Dios no se reveló. No le reveló a Cristo, así lo está diciendo. Porque dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me vio. Y esta es la voluntad del Padre que me vio. Que todo aquel que me diera no se pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postero. Esa es la voluntad del Señor, que lo resucite en el día postero. Esa es la voluntad. Dice, y esa es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero. De nuevo nos está diciendo, esa es la voluntad de Dios, que veamos Hijo y que tengamos vida eterna. Que veamos Hijo y que tengamos vida eterna. ¿Por qué? Porque solo por medio del Hijo hay vida eterna, no hay de otra forma. Claramente lo dice la Biblia, no hay otro hombre dado en quien podemos ser salvos. El que no ve al Hijo no tiene vida eterna. No lo tienen, claro. Y dice aquí, murmurando entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que desciende del cielo. Y aquí ellos siguen diciendo que el Cristo lo vimos entre nosotros, es el hijo del carpintero. ¿Cómo dice que descendió del cielo? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí. Es la verdad, escuchadlo bien, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le traere. Claro. ¿Sabéis que eso traducido del griego que significa? Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo arrastra a mí. Es como cogerte así y que Dios te arrastra a Cristo por medio de su Espíritu. Dentro de nosotros se produce eso. El hombre no quiere ir a la luz, pero el Espíritu Santo que obra en su corazón lo arrastra para que vea a Jesucristo. Mira cómo está diciendo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me vio no le trajera. Y yo le resucité en el día postero. Y después dado un escrito está en los profetas. Y será todo enseñado por Dios, así que todo aquel que oye al Padre y aprenderá de Él, viene a mí. Escrito está, será enseñado por Dios. Es decir, yo predico, y cuando el Espíritu Santo, Dios, obra en el corazón, es así como lo lleva a Cristo. El Espíritu Santo que le da fe en el corazón. Entonces puede ver a Cristo, pero el que no tiene el Espíritu Santo no puede ver a Cristo y ni va sinceramente jamás a Él. Puede ser religioso, puede orar, puede gritar, puede decir aleluya, puede decir todo lo que quiere, pero jamás confió realmente en Cristo. ¿Se puede eso? Sí. Hay muchísima gente que no deposita su fe real en Cristo. Solo por aquí y nada más. Un conocimiento que tiene, pero no se acerca a Jesús, no lo tiene porque nunca lo vio. ¿Puede? Sí, puede pasar. Puede pasar. Porque por eso muchos cuando vienen en la fe, vive un tiempo como Cristo no lo sacia, busca saciar su alma con otras cosas porque para ellos Cristo no es saciado. Así de claro. No le sacia su alma. Entonces piensa que el dinero, que otro. Y está en una religión, pero también coge a Dios para ayudarle a saciar su idolatría. Y se anima a la iglesia cuando lo escucha, como dice ahí la Biblia. Dios le dio un poder engañoso para creer en la mentira. Se anima a la iglesia con palabra de aquí para seguir buscar, saciar su alma con cosas materiales y terrenales, poniendo a Dios el esclavo de ellos para cumplir sus deseos. Y su deseo nunca es Dios. Eso no tiene nada que ver con la fe. Ese es cuando el evangelio de la prosperidad, ese evangelio falso de la prosperidad se predica y la gente va. Porque, ¿qué es lo que ama? El dinero. Entonces, quiere saciar su alma con el dinero. Y Dios dice, la Biblia le envió un poder engañoso.
Para que, como rechazaron la verdad, dice ahí, envía a Dios un poder engañoso para que crean la mentira. Y la gente piensa que adora a Dios, que ama a Dios, que sigue a Dios, pero es un poder engañoso, no es a la luz de la Escritura. En la práctica día a día se verá lo que valora realmente cada uno. Ahí está la fe, en lo que valora cada uno. Y está diciendo el Señor aquí que nadie llega a Jesús si el Padre, por gracia es salvo por medio de la fe, es un don de Dios, no es de vosotros. En Juan, en primera de Juan, dice que el verbo era al principio y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Hay otras traducciones que dice que es la palabra. La palabra era al principio, la palabra era Dios, la palabra era con Dios. Después, más para abajo, al final, casi al final, dice que esa palabra se ha hecho carne. Y vivió entre nosotros y vimos su gracia. Esa palabra que no se podía ver se ha hecho carne. ¿Quién es eso? Jesucristo. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. A todos los que recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No son nacidos ni de carne ni de sangre, sino de voluntad, dice, ni de voluntad de hombre, sino de ¿dónde? De Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Exactamente. Escrito está en los profetas. Y será a todos enseñado por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprenderá de él, viene a mí. Al suyo lo rechazaron. Pero ¿por qué los demás lo aceptaron? Porque fue obra de Dios en su corazón. Nacieron de nuevo por el poder del Espíritu. Por gracia soy salvo por medio de la fe, es un don de Dios. Entonces es muy importante que entendamos cómo va que el hombre es muerto espiritual y no se puede resucitar a sí mismo. Vale, voy a seguir. Después dice el 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestro padre comieron el maná en el desierto y murieron. Ese es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. El que come de Cristo no muere. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que os daré es mi carne, lo cual os daré por la vida del mundo. ¿Has escuchado cómo lo dice? Eso lo dice también cuando está en la Pascua. Está diciendo, yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que os daré es mi carne, lo cual os daré por la vida del mundo. Y dice, es mi cuerpo que morirá por vosotros en la cruz. Y el que cree que murió por sus pecados será salvo y en dentro hay esperanza de vida eterna. El que cree realmente. Y por eso hay gozo, hay esperanza, hay vida. El creyente está animado. Sus deseos son agradar a Dios. Sus deseos están en Cristo, sus deseos están en el reino de Dios. No está aquí, porque aquí es pasajero. Si entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darme a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que no ve, el que no come, no tiene. No tiene la vida de Dios. No lo tiene. Es vida religiosa puede tener, como he dicho, puede tenerlo, pero vive solo para sobrevivir en este mundo. Va a Dios porque le teme a la muerte, puede ser, intenta buscarlo. Muchas veces el Señor utiliza eso para atraer a la gente, pero vive solo para sobrevivir. Y es sensual, como dice la Biblia, pero el que es resucitado por Dios es diferente. Tiene una vida nueva. Tiene una nueva vida. Voy a seguir un poco y termino. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y los que le resucitaré, yo le resucitaré en un día postero. ¿Te gusta cuando lees esa palabra? ¿Te llena? ¿Te sacia? ¿Te gusta leerlo y leerlo? ¿Te gusta? Igual que, no, me acuerdo cuando estaba más chico, que si leía una película lo vi hasta 10 veces. Ahora me sacia, lo que nos sacia. ¿Te gusta leer la palabra de Dios y ver la esperanza de la vida eterna, ver a Jesucristo? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces, si permanece, no dice el que permanece permanecemos en Cristo. Él dice, si no permanecemos en Cristo, sin mí nada podéis hacer. Si no permaneces en la palabra de Dios, si no permaneces en el Cristo, nada puedes hacer. Nada, dice Jesús. El que permanece en mí, dice ahí, en otra parte de la escritura, ese sí que producirá fruto. Pero el pámpano que no permanece en Cristo, porque Cristo es lo que te da la vida, de Él brota tu vida. Toda tu vida espiritual brota de la palabra de Dios, de Cristo, que lo comiste. ¿Te acordáis que le he dicho de cómo pensamos lo que nosotros somos? Con toda cosa guardada, guarda el corazón, que de la mano la vida es lo mismo. De ahí emana la vida. Si tu vida emana de Cristo, si tu vida emana de la palabra de Dios, que es lo que te nutre,
Eso da vida y después lo demás en la sociedad verá los frutos y dice la Biblia, glorificará a Dios por lo que verá, porque verá realmente que eres creyente. Eso se deduce en muchas cosas en la práctica. Cuando estás capaz, estás en el trabajo, estás capaz a perder algo por la gloria de Dios, sufrir por Cristo, por el Evangelio, caerte a la boca por el Evangelio, haciendo esas cosas, cuando los demás ven eso en ti, glorifica a Dios, es una práctica. No es que yo me voy y digo, creo en Dios, creo en Jesucristo, amo mucho a Dios, pero vivo después como si Dios no existiría. Eso es tropiezo. No cuando doy con el testimonio, cuando los frutos del Espíritu Santo, porque estoy comiendo de Dios, estoy nutrido con Cristo, y ya se ve Cristo en mi vida y reflejo a Cristo, porque yo broto de lo que Cristo es, porque estoy nutrido con Él. ¿Entendéis? Si no, dice, el pámpano se seca, será cortado y echado en el fuego. ¿Por qué? Porque no comió eso. No lo comió nunca. Entonces, que lo mismo eso, que comemos la carne y la sangre de Jesús. Así le propongo que oréis. Y por lo menos 1 hora al día. Por lo menos 1 hora al día. Cristo le dice a los apóstoles, no pudieron quedarse 1 hora conmigo a orar. Le parecía poco a Jesús. Le parecía poco. ¿Cuánto oramos nosotros para él? 10 minutos, 5 minutos. Eso muchas veces solo trabajando, no apartamos tiempo para Dios. ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? Ora por lo menos 1 hora al día. 1 hora al día le das a Dios de leerlo. Y leerlo no solo, lo leo para estudiar. ¿Sabes por qué no lee la gente la Biblia? Porque busca otras cosas con que sacia su hambre. Pero no los sacia. Por nada más. Por eso. ¿Por qué yo lo digo? ¿Sabe por qué lo digo? Porque soy pecador, soy humano. Entiendo porque yo pasé por ahí. Y hay veces que sigo pasando. Si queremos crecer en Cristo, si no le damos tiempo, no. Si no nos esforzamos, si no hagamos morir lo terrenal en nosotros, somos uno más y son tiempos muy difíciles para la carne. Dice la Biblia que en el posterior tiempo vendrán tiempos peligrosos, y lo dice porque habrá hombres. Y ahí pone el hombre que habrá. No dice que habrá tiempos peligrosos porque habrá guerras, es otra cosa. Pero dice que los tiempos serán peligrosos por el carácter del ser humano. Entonces, ¿tu carácter cómo es? ¿Cómo es? ¿Eres peligroso para los demás? Peligroso no significa que atentas solo a la vida de uno. ¿Criticas mucho a los demás? Eres peligroso. Dice la Biblia. Entonces, tú mira lo que, cuando dice peligroso, y mira la característica, caracteres ahí. Y si te encajas ahí, eres peligroso. Y soy peligroso. ¿Te das cuenta? Entonces, el ánimo es buscar a Cristo, saciarse de la palabra de Dios. Tiempos son malos. Tiempos son malos. Busca a Dios, ora a Dios, tenga paciencia, ponte delante de la Biblia, ora. Mira, la carne generalmente tiene 2 cosas que odian más en este mundo: orar y leer la Biblia. Odian. Tú ponte a pensar así: voy a ver noticias, ven. No tiene ningún problema, no va a ver, ninguna. Voy a ver un pecado, ahora voy a leer la Biblia. Voy a orar. No, parece que no quieres eso, ¿no? Pero lo demás, rápido, le das al mando, está encendido. Porque la carne odia lo espiritual, pero Dios nos dice que seamos espirituales. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender